Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Después de una semana, ¿verdad? La última vez que nos vimos fue el domingo último. Bueno, el miércoles también tuvimos un culto por Zoom. Y bueno, pero ahora continuamos con el estudio del libro de Esther. Y hoy nos toca ver análisis a un exiliado. Y en esta oportunidad les invito a buscar el libro de Esther. Vamos a ir avanzando en el capítulo 2. Y el capítulo 2, versículos 5 y 6. Si tiene una Biblia a la mano o si puede buscarlo rápidamente en su celular. Pero la palabra de Dios dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, esta porción, este inicio, ya nos hace ver quién es este exiliado. Este exiliado se llama Mardoqueo. Y la Biblia nos dice que Mardoqueo vivió en la ciudadela de Susa y que Mardoqueo fue hijo de Jair y que este Mardoqueo fue descendiente de Simi y de Quis, y que de Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Pero también en el versículo 7 dice, capítulo 2, versículo 7 dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces la Biblia nos da este dato, ¿no? Que Mardoqueo tenía una prima, y esta prima era huérfana de padre y madre, y él había decidido adoptarla como hija suya, lógicamente cuando sus padres murieron. Y esta niña se llamaba Hadasa o Esther, y la Biblia dice que esta niña era muy hermosa, muy bella, de hermoso porte, ¿no? Cuando ya llegó a crecer. Entonces, por otra parte, Mardoqueo significa hombre pequeño de Marduk, y Marduk fue un dios principal babilonio. Usted recuerde que cuando los judíos fueron transportados o fueron llevados cautivos a otros lugares, a muchos de ellos les cambiaban sus nombres. ¿Con qué fin? Que olviden su identidad, ¿no? Los apartaban de su tierra, intentaron cambiarles sus costumbres, su adoración a Dios, ¿ya? Y pocos fueron los que se mantuvieron fieles al Señor, y el resto pues decidieron abrazar la idolatría y otras costumbres paganas. Pero ¿qué podemos encontrar en Mardoqueo? Primero, Mardoqueo prohibió a su prima revelar su nacionalidad. En el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, ¿no? Acá vemos dos aspectos. Vamos a ampliar uno, que lo vamos a hacer ahorita, el otro lo veremos más ampliamente cuando analicemos Esther. Pero aquí, en este primer aspecto, Esther no dijo nada sobre su raza, no dijo nada sobre su familia, pues Mardoqueo, su primo, le había dado la orden que no lo hiciera. Entonces Esther, siguiendo los consejos de Mardoqueo, no había dicho nada acerca de su pueblo, no había dicho nada acerca de su familia, sino que se mantuvo fiel a las instrucciones recibidas de su primo Mardoqueo, como cuando estaba bajo su protección. Entonces, ahora, esto es comprensible por el contexto de la situación. Los judíos eran discriminados en ese momento. Entonces, cualquiera que se identificaba como judío era maltratado. Hoy, en estos tiempos, se respira mucha discriminación por todos lados. Se discrimina a la persona que es de otra nacionalidad, se discrimina a las personas que son de alta posición, se discrimina a las personas que son de condición media, o en la mayoría de los casos cuando son pobres extremos. Sin embargo, el Señor nos dice
en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es interesante porque Jesús era el máximo ejemplo en amar, en dignificar a la persona, sea pobre o sea de la alta sociedad. Pero él no discriminaba a nadie. Sus discípulos inclusive se sorprendieron cuando le vieron hablar con una mujer samaritana que era discriminada en su época. También los discípulos se sorprendieron cuando Jesús exaltó la fe de un centurión romano. Y también llama mucho la atención porque en ese entonces los romanos como imperio eran odiados por los judíos. Y es interesante que Jesús exaltara la fe de un centurión romano, que también era discriminado. Entonces, estas personas eran discriminadas en la época de Jesús, como también lo eran los leprosos, ¿no? Los leprosos eran discriminados también y por la ley eran expulsados, ¿no? de toda la ciudad. Otro aspecto que mencioné hace un momento, que lo veremos más ampliamente cuando analicemos a Esther, es su obediencia a su primo, y nos hace recordar también el sometimiento que tenía Ruth hacia su suegra, ¿no? Entonces, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, hasta ahí nomás lo dejamos en cuanto a este segundo aspecto, ¿no? de Esther, pero vemos, ¿no? de que el Señor nos llama a la reflexión. ¿Cuántas personas, ¿no? que son probablemente de otra nacionalidad o que probablemente son de diferente condición económica, muchas veces terminan hasta mintiendo, fingiendo ser el pobre, fingiendo ser rico, el rico fingiendo ser pobre. Y si el extranjero no tiene un acento muy notorio, entonces finge ser peruano. Pero el asunto es que la discriminación trae muchas consecuencias. Y es por eso que Jesús nos da la clave para vencer todo esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Él es el ejemplo máximo. Pero también en segundo lugar, Mardoqueo se preocupaba por su prima. Y en Esther capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Esther capítulo 2, versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Bueno, usted recuerde de que ya el rey había sancionado a la reina Vasti y se realizó, digámoslo así, como un certamen y se pidió, ¿no? Se pidió que todas las doncellas, lógicamente de buen parecer, vayan al palacio del rey para que se preparen, ¿no? Y de ahí el rey iba a elegir cuál iba a ser la reina. Entonces, debían tener un tiempo de preparación, ¿no? Y luego ya, llegado el momento, el certamen, por decirlo así, se iba a realizar y el rey elegiría pues a la reina. Y en ese tiempo, ¿no? que Esther estaba internada dentro de un lugar que se había establecido en el reino, Mardoqueo se paseaba, ¿no? delante ahí del palacio o del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y para saber cómo la trataban. Recuerden que discriminaban a los judíos, pero ya Mardoqueo le había pedido a Esther que no revelara su nacionalidad. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que alguien se preocupara por Esther, en este caso su primo, pero más que primo, él la tuvo como su hija, como su padre. Y una vez escuché el testimonio de un hombre que recuerdo que para el Día del Padre, refiriéndose a su pastor, dijo: más que un pastor, yo lo siento como si fuera mi padre,
porque siempre está al tanto de mí. Bueno, la labor pastoral no solamente es la labor de un pastor de una iglesia. Un hermano o una hermana también puede cumplir una labor pastoral, una labor en la cual se preocupa por su hermano, por su hermana en Cristo. Y qué bueno es cuando nos preocupamos unos por otros, indagar, saber cómo está tu hermano en su salud, en su trabajo, etc. Y Jesús se preocupaba también. Es hermoso ver por el WhatsApp, ¿no?, cómo los hermanos, no solamente de nuestra iglesia, sino de otras congregaciones y pastores de otras iglesias, están aportando direcciones para encontrar cierta medicina, ¿no?, que necesita urgente nuestra hermana Sonia. Y es hermoso ver cómo todos están aportando, inclusive dando direcciones y teléfonos de farmacias que sí tienen este medicamento. Desde ya nuestro agradecimiento a ellos. Y qué hermoso que todos estén unidos para apoyar a una persona que está delicada de salud. Es más, sería de gran bendición, ¿verdad?, si pudieran conseguirle, ¿no?, de manera material estos medicamentos al hermano Javes. Usted recuerde que nuestra hermana Sonia es viuda, ¿no?, y bueno, y toda su familia también está pasando por un problema difícil. Entonces, si usted está en la posibilidad de poderle hacer llegar este medicamento, que el Señor le bendiga en gran manera. Pero qué bueno es, ¿no?, cuando nos preocupamos unos por otros. Mi esposa conversaba con una persona extranjera hace 3 semanas y esta persona extranjera se puso a llorar y le dijo a mi esposa que tenía miedo de morir y tenía miedo de que sus hijos se queden huérfanos, sin sustento, sin apoyo, sin nadie que vele por ellos, ¿no? Y bueno, mi esposa había llamado a esta persona por teléfono para preguntarle cómo estaba, ¿no? Y bueno, y esta persona estaba pasando por un momento muy difícil y bueno, y de su corazón ella pudo darle varias cositas para que esta persona tenga para que pueda dar de comer a su familia, ¿no? Entonces, qué importante, qué bueno es preocuparse unos por otros. Por otra también, oren, ¿no? Oren por los pastores. Lamentablemente, esta semana ha sido una semana triste y no ha comenzado a ser triste por estas 4 personas que han fallecido. Ya se respira un ambiente de tristeza, un ambiente de dolor desde que comenzó este virus a hacer tanto daño en este mundo. Pero a nosotros nos embarga la tristeza saber que 4 pastores han fallecido, ¿no?, por este virus, ¿no? Y esperemos que las iglesias que ellos pastorearon puedan apoyar en una manera a las viudas, ¿no?, que estos siervos habrán dejado hijos y sus esposas viudas, ¿no? Entonces, pero da mucho dolor, mucha tristeza. Y desde ya oren por los pastores que están en diferentes partes de la ciudad, en diferentes partes del país y del mundo, predicando la palabra de Dios, arriesgando muchas veces sus vidas. No solamente en estos países donde reina el terrorismo, sino ahora este virus que ha matado tantas personas. En Estados Unidos ha matado miles de personas, miles y miles de personas. Es algo más terrible que el 11 de septiembre, más terrible. Lo que no lograron los terroristas, aquel 11 de septiembre, el coronavirus ha matado a miles y miles y miles de personas en los Estados Unidos y han dejado miles de hogares sumergidos en el dolor y la tristeza. Pues Jesús se preocupaba también, porque hay algo peor que el virus, y es el virus del pecado, el virus de la incredulidad. Y Jesús en Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, Jesús mostrando, ¿no?, la dureza del corazón de su propio pueblo, que Dios a través de los años enviaba a sus siervos para que les hablara su palabra. Sin embargo, sus siervos del Señor eran asesinados y apedreados. También Dios, mostrando su preocupación, Él invita a que se refugien en Él, porque en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová:
esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es una manera como Dios expresa su protección para todo aquel que confía en Él. Pero, hermano, hermana, qué importante es, pues, preocuparse unos por otros. Otra manera en que Dios presenta su preocupación es en el libro de Jonás. Porque en el Jonás capítulo 4, versículo 10 al 11, el Señor dice lo siguiente: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios manifestando su preocupación por la condición espiritual de Nínive. Aún Jonás molesto porque Dios no había destruido esta ciudad, porque todos los habitantes se habían arrepentido al escuchar el mensaje de Dios. Pero Jonás, como nacionalista, ¿no?, como discriminador, él estaba enojado. Sin embargo, Dios le da una gran lección a este misionero desobediente. Pero también Mardoqueo descubrió un complot. Y ahí en el capítulo 2, versículo 19 al 22 de Esther, dice lo siguiente: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, o sea, cuando estaba bajo su techo. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo pues descubre este complot, este plan contra el rey. Y habían días en que las vírgenes, o sea, las jóvenes, eran llevadas a otra sección del palacio de las mujeres. Y Mardoqueo, como siempre, estaba sentado a la puerta del palacio real. Pero mientras él estaba sentado a la puerta, oyó hablar a dos personas. Y estas dos personas eran oficiales de la Guardia Real que vigilaban la entrada del palacio. Y ambos estaban muy irritados, estaban muy enojados, estaban muy resentidos, y estos hacían planes para asesinar al rey Asuero. Entonces Mardoqueo, al oír esta conversación, lo contó a Esther, quien a su vez le comunicó al rey de parte de Mardoqueo. Entonces acá se ve un hombre leal, a pesar que era judío. Entonces, leal a un rey invasor, a un rey que lo tenía cautivo, ¿no?, en un lugar extraño. Entonces, y este hombre, a pesar de todo, fue leal al rey. Ahora, también Mardoqueo no se inclinó ante Amán. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él
lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, vemos aquí que todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas, ¿verdad? Se inclinaban, ¿no? Inclinaban su cabeza cuando pasaba Amán o cuando estaban delante de él, porque así lo había ordenado, así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo rehusó obedecer esa orden. Entonces los funcionarios del rey preguntaron a Mardoqueo por qué no obedecía, por qué no acataba esa orden, por qué no cumplía la orden dada por el rey. Y todos los días le preguntaban lo mismo: ¿por qué no acatas? ¿Por qué no acatas? Pero él no les hacía caso. Entonces fueron a avisarle, fueron a contárselo a Amán para ver si Mardoqueo sostendría sus palabras, pues ya Mardoqueo había dicho que no se humillaba, no se inclinaba, porque él era judío. Entonces, cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza a su paso, ¿qué pasó con Amán? Se llenó de ira. Y como ya le habían dicho de qué raza, por decirlo así, era Mardoqueo, pareciéndole que no bastaría con castigarlo solo a él, se puso a pensar en cómo acabar no solo con Mardoqueo, sino con todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Algo que es pues notorio en la cautividad judía era el deseo que ellos olvidaran su identidad como judíos y su adoración al verdadero y único Dios. Pero Mardoqueo se mantuvo firme, como lo hizo Daniel al no aceptar la comida sacrificada a los ídolos, o los compañeros de Daniel que no aceptaron adorar la estatua y fueron arrojados al fuego, pero Dios no permitió que el fuego los consumiera. Hoy más que nunca se necesita muchos Mardoqueos, hoy más que nunca se necesita muchos Daniel, hoy más que nunca se necesita muchos que sean como los compañeros de Daniel, que por su lealtad a Dios, por su fidelidad a Dios, ellos arriesgaron sus vidas. Entonces, ¿cuántos creyentes habrán cedido las tentaciones a cometer actos que no son para la gloria de Dios, olvidando su verdadera identidad? Se han olvidado muchos que son hijos de Dios. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice el Señor en Hebreos? Mantente firme, mantente firme. En este tiempo de cuarentena, mantente firme. Hermano, que tú eres creyente único en tu casa, los demás en tu casa probablemente son inconversos. Tú mantente firme, sin fluctuar. Mantente firme en la profesión de la esperanza, porque el Señor, que es fiel, lo prometió, ¿no? Y entre hermanos, consideremos, dice la Escritura, unos a otros. ¿De qué manera? Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Si bien es cierto, ya no podemos congregarnos físicamente en este lugar, en este local, ¿no? Ya no podemos congregarnos, pero sí podemos estar unidos de corazón a través del internet, como por ejemplo en este tiempo, ¿no? Que todos estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Entonces, y a través del WhatsApp animarnos unos a otros. Hoy somos a las 7 de la noche en el culto, o en la mañana, o somos el miércoles, o si hay un tiempo con los jóvenes, entonces se pasan la voz, estimúlense unos a otros. Los jóvenes JCX, ¿verdad? Todos los sábados infaltables, comienza su reunión virtual.
Las células también de señoritas adolescentes tienen su reunión virtual los viernes a las 6. Y así, ¿no? Las células juveniles también tienen sus reuniones virtuales en sus horas programadas. Y ahí están ellos estimulándose unos a otros y a las buenas obras. Pero también, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus armas intentan hacernos olvidar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Un día nosotros pasamos de muerte a vida. Un día nosotros pasamos de tinieblas a luz. Un día de enemigos pasamos a ser amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida. Hermano, no olvide su identidad. Allí Mardoqueo, Esther y otros judíos, y también otros siervos de Dios como Daniel y sus amigos, Elías, Eliseo, fueron hombres que pasaron por tiempo de crisis. Y hoy nosotros estamos pasando por tiempo de crisis, pero para ellos no fue motivo para olvidar su identidad. Y nosotros también no hay motivo para dejar a un lado nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos salvos. Cristo pagó un precio por nosotros con su sangre. Entonces, no olvidemos quiénes somos. Este mundo nos va a ofrecer de todo. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos a ser tentados a cometer actos que no son para la gloria de Dios. No olvidemos nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Satanás nos ofrecerá diferentes tentaciones, diferentes platos de lenteja para tener en poco nuestra identidad. Pero recuerde, somos hijos de Dios. También Mardoqueo sintió dolor a causa de la maldad. Dice Esther capítulo 4, versículo 1 al 7. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, o sea, con ropa de duelo. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que está delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Cuando Mardoqueo supo, pues, todo lo que había pasado, pues la Biblia dice claramente que él se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre su cabeza y empezó a recorrer la ciudad dando gritos llenos de amargura. Entonces esto fue notorio y las criadas avisaron a la reina Esther, y los hombres de su guardia personal le comunicaron lo que estaba sucediendo. La reina, llena de angustia, envió pues ropas a Mardoqueo para que se cambiara esas ropas ásperas, pero él no quiso aceptarlas. Entonces Esther pidió a Hatac que investigue, ¿no? Que averigüe por qué causa Mardoqueo estaba así. Entonces Mardoqueo informó todo a Hatac y por qué se encontraba de esta manera, ¿no? Y le informó todo lo que había planificado Amán. Ahora, hoy más que nunca necesitamos identificarnos, hacer empatía con nuestros prójimos. Mardoqueo fue sensible a la necesidad de hacer algo para evitar el exterminio de sus compatriotas. Y él se llenó de dolor,
se vistió de duelo y no aceptó nada de consuelo hasta que se solucionara la situación de su pueblo. Nosotros, hermanos, somos retados a no conformarnos a lo que ya se ha alcanzado o a lo que ya se ha logrado hasta hoy, por ejemplo, con los más necesitados. La evaluación que debemos hacernos debe ser permanente. Mardoqueo lo manifestó, nosotros también. Hay que seguir apoyando al necesitado. Les animo, hermanos, a seguir trayendo víveres, porque esta pandemia, al igual que Amán, desea exterminar a muchos. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 1 a 4, Jesús muestra su sensibilidad, ¿no? Y dice la palabra: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Yo me imagino a este hombre acercándose, y la gente, cuando lo vio, todos se abrieron, porque si alguien tocaba un leproso, según la ley judía, era considerado un inmundo. Entonces todos se apartaron porque se acercó el leproso a Jesús. Pero este leproso se acerca y Jesús no se corre. Jesús no le dice: aléjate, porque este leproso le dice: Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y mire lo que dice el Señor: Jesús extendió la mano y lo tocó. Y Jesús le dijo: sí quiero. Dijo: queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y Jesús le dice: no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Un leproso, ¿no?, que no solamente era expulsado de la ciudad por ser leproso, sino que vivía en condiciones infrahumanas, ¿no? Sin embargo, Jesús fue sensible a su necesidad. Pero también no quedarnos callados. Si vemos a alguien en la calle sin mascarilla, pues con mucho respeto, digámosle que está atentando contra su propia vida y la de los demás. Y si te contesta mal, guarda silencio, ¿no? Jesús sanó a muchos en el día sábado, y muchos, en vez de alegrarse, lo juzgaron. Estas personas no vieron la alegría, no vieron el alivio del que estuvo enfermo. Solamente odiaban a Jesús por hacer el bien. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por último, Mardoqueo fue honrado por el rey. Mira lo que dice Esther capítulo 6, versículo 1 al 13. Vamos a tomarnos un tiempo para leer esta sección. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué será el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los principales nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido
y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? ¿Quién se iba a imaginar que aquel que estaba a punto de ser ahorcado por no inclinarse ante su enemigo, ahora es el enemigo quien debe vestirlo, es el enemigo quien debe honrarle e inclinarse ante Mardoqueo? Y este enemigo es Amán. Pero aún así Mardoqueo era humilde, porque después que todos se inclinaban ante él volvió a su lugar de siempre, se sentó al lado de la puerta del palacio. Qué importante es ser fiel a Dios. Qué importante es ser leal a Dios en medio de cualquier circunstancia y sobre todo en las circunstancias más difíciles de la vida. Mardoqueo era un hombre que estaba en un lugar, en un país extraño, con gente extraña. No le permitían adorar a Dios, pero él no dejó de adorarle. Y este hombre fue fiel. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 dice lo siguiente: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Miren lo que dice Dios: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amán despreció a Mardoqueo porque era un judío. Y no solamente despreció a Mardoqueo, despreció a todo el pueblo de Dios. Y despreciar al pueblo de Dios, despreciar al pueblo escogido de Dios, es despreciar a Dios mismo. Y por eso que Dios honra a los que le honran. Y en el Salmo 15, versículo 1 al 5, describe cómo era el corazón de Mardoqueo, y es por eso que Dios lo honró. Y quiero terminar leyendo este salmo. Dice Salmo 15, versículo 1 al 5, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Dice: el que anda en integridad. Luego, y hace justicia. Luego, y habla verdad en su corazón. Luego, el que no calumnia con su lengua. Luego, ni hace mal a su prójimo. Luego, ni admite reproche alguno contra su vecino. Luego, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Luego, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Luego, quien su dinero no dio usura. Luego, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mardoqueo nunca resbaló, porque todo este salmo prácticamente describe cómo era su corazón de Mardoqueo. Hermano, hemos visto pues las características, por decirlo así, de Mardoqueo. Hemos analizado a Mardoqueo. Realmente Mardoqueo es un personaje muy interesante porque fue leal a Dios en medio de una crisis. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? Estamos rodeados, todos estamos experimentando una crisis. Y no solamente en cuanto a la salud se refiere, sino económica, ¿no? Vivimos amenazados todos los días por un virus invisible. Entonces, estamos prácticamente amenazados de muerte. Y si no seguimos las reglas, si no respetamos las reglas, las consecuencias pueden ser tristes. Pero sobre todo, ¿usted es leal a Dios como lo fue Mardoqueo? ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Padre Santo, gracias te damos, porque Señor, tú conoces el corazón de tus hijos. Tú conoces, Señor,
el corazón de tus hijos, así como conociste el corazón de Mardoqueo y todos los hombres que te fueron fieles en medio de circunstancias muy difíciles. Padre, hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil y hoy más que nunca, tú, Señor, deseas ver a tu pueblo que permanezca fiel. Oh Padre amado, te rogamos que tú, Señor, puedas, Señor, fortalecer el corazón de todos los que han conocido a Cristo. Y Padre, que nos mantengamos firmes, Señor, y que esta circunstancia que estamos viviendo no sea motivo para alejarnos de ti, sino al contrario, depender cada día más y más y más de ti. Oh Dios amado, al que está desanimado, al que probablemente ya está a punto de abandonar el camino de Cristo, rogamos, Señor, que tú lo fortalezcas y reavives su corazón. Oh Dios amado, rogamos consolación para la familia de los pastores que han fallecido, por las esposas, las viudas, los hijos, Señor. Oh Dios amado, consuela y que las iglesias no se olviden de las esposas de aquellos siervos que dieron su vida por completo a tu servicio. Padre, que continuemos orando por todos los pastores, por todos los siervos tuyos y que no sean abandonados por su grey. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre mío. Amén. Hermanos, muchas bendiciones. Cuídese.